Y conversábamos antes de ir a la pausa, doctor. Usted planteaba que ha tenido causas muy importantes para la República, para la democracia, pero que nunca se sintió tan en el centro de los flashes como cuando tuvo una causa vinculada al fútbol. Eh, la pregunta es, y ahí entiende, dice usted, lo que significa para la idiosincrasia del país, en general, en las sociedades, ¿no? El fútbol. Pero eso supone, o justifica, o explica que se incumplan normas, que se rompan reglas, como puede haber sido la trascendencia de esta información que nunca debió salirse del recinto donde se estaba dando. Bueno, la gran diferencia que hay, yo supongo que hay un avance en todo esto, ¿no? En no justificar o esconder cosas. La gran diferencia que hay acá también es que el involucrado directo es un jugador de fútbol. Un jugador de No, fútbol, no es el hincha. claro. Y es un jugador de fútbol actual, Exacto. creo yo que es exitoso además en su profesión. Y esto además se hizo un esfuerzo para que se conocieran detalles, para que más imposible se hiciera taparlo. O sea, entonces el gesto público es, bueno, este muchacho algo mal hizo. O sea, y eso no se puede tapar, ¿no? Después veremos qué se Bueno, resuelve. a ver, pero eh, el funcionario que permitió que se filtrara información, o que la filtró directamente, eh, no está en su competencia eh, el despertar condena moral de una sociedad en torno a un indagado. En torno a un procedimiento. El funcionario lo Bueno, que hace es un procedimiento. bien. Acá Lo mismo hubo... la pregunta, ¿le corresponde o no? De hecho, lo tiene prohibido por ley. No, no le corresponde. Está Pero no sabemos si fue un funcionario tampoco. Todo indicaría que sí, pero... bien. Sí, capaz que fue uno de los otros chiquilines que estaban. Andás a que ver hay alguien cómo fue. escuchó, Bien, lo que sea. lo que sea. De todas maneras, mi pregunta es, ¿qué tanto nos cambia poder esperar los tiempos necesarios? ¿O se cree, porque hay muchas voces que dicen por acá que la justicia es una para ricos, otra para pobres, una para poderosos? Entraría este jugador de fútbol por la mirada esa que uno tiene de protagonismo en una sociedad, del jugador de fútbol, y el entorno del fútbol, con la capacidad de tapar cosas o no. Pero si uno mira para atrás, la justicia y la condena social ha sido durísima cuando hubo episodios que vinculan al deporte, Ujú. ¿o no? Sí, sí, sí. Entonces, ¿qué hay detrás de estas filtraciones? ¿Cuál Bueno, sería la motivación? y bueno, hay muchas explicaciones. Hoy el tener el telefonito que filma, graba, manda y se reproduce en WhatsApp como si fuera más que una pandemia, ayuda a que esto se sepa. O sea, a que esa noticia trascienda o ese chusmerío trascienda, como quieras llamarle. Eso uno. Dos, en esto del fútbol, si yo soy de Nacional y puedo hundir a uno de Peñarol, también eso juega en la motivación de hacerlo, ¿no? Mirá cómo estoy matando a un jugador de Peñarol, voy a quemarlo, lo acaban de detener acá, tenía un arma. Eso juega en la idiosincrasia uruguaya. Tres, lo hizo porque hay personas que se arrogan, que no es una crítica, es una observación, el decir, bueno, este procedimiento no puede, acá no puede influir nadie, hay que hacerlo público para que nadie influya. Y lo hace público. No sé si me explico lo que O sea, que las intenciones pueden ser buenas y malas o meramente torpeza. Exacto. Bien, por acá. Fernanda. Yo creo que este es un hecho que, como han dicho todos, más que lamentable, que no responde solo a una cuestión entre barras, sino que es algo mucho más grande que creo que se está tomando con esa seriedad desde inteligencia, o por lo menos esas son las señales que estamos percibiendo desde la ciudadanía. Yo hincapié en algo que dijo hoy el doctor, y es en el problema de las armas, como un problema también en sí mismo, que entiendo que el país no lo tiene presente y no lo estamos encarando como lo deberíamos encarar, problematizando la tenencia de armas ilegales en sí misma, además de todo lo que tiene que ver con ello, pero creo que ese es un punto. Por otro lado, también yo leía, en las redes y en todo esto, una generalización que me parece a veces un poco injusta cuando
ya se mete toda la misma bolsa, bueno, los jugadores de fútbol. Y se empieza a generar una mezcla entre las barras y los jugadores de fútbol que creo que, si bien puede existir algún tipo de caso, me parece que esa generalización es injusta y que no corresponde. En cuanto quiero hacer hincapié en las declaraciones del presidente de Peñarol, de Rubio, que me parece que hay que reconocerlas y hacer hincapié. Que, a ver, uno dice, es lo que había que hacer y es lo que el sentido común y la ética de cada uno indica que hay que hacer, sí, pero muchas veces no se hace. Repasemos cuáles son, por si alguien... El presidente de Peñarol dijo que si bien ahora el jugador no tenía contrato, que seguramente sí se fuera a firmar, pero que en este caso, si las cosas son como parecen... Si las cosas son como todos estamos conversando que son, sí, que no iba a volver a jugar en Peñarol. Y está bien, y esas señales hay que darlas, y más en el contexto que estamos viviendo. Uno puede decir, bueno, es una señal, es una declaración, pero puede ser que antes no se hiciera. Y ahora se está haciendo. Bien. Y por último, subrayar el operativo policial y destacar el trabajo de los policías, que si bien obviamente no estoy de acuerdo con la filtración de todas, bueno, cuestiones que pueden ser prueba o del procesamiento, porque acá lo primero tenemos que apegarnos es al debido proceso, sí lo que condujo a la captación de... Sí, el advertir la conducta sospechosa, el insistir que tenés ahí. Que a veces nos olvidamos también de resaltar las cosas positivas que hacer. Pero, de nuevo, ese trabajo que tienen que hacer, ¿no? Nicolás. Por acá. Bueno, yo estoy escuchando y aprendiendo un poco de muchas cosas, ¿no? Pero estaba pensando también acá, hay empresarios y abusadores sexuales, productores rurales y traficantes, políticos y ladrones, médicos y violadores, carnavaleros y abusadores sexuales. ¿Por qué no hay futbolistas traficantes? Perfectamente. Acá hay una cosa que es bien clara. Este muchacho iba en un auto con un arma robada y con una persona con antecedentes penales por narcotráfico. Si no fuera quien es, ya estaba resuelto el caso, ¿no? Ya está. Si no fuera quien es, ya está resuelto el caso, independientemente de lo que haya declarado. Iba para el estadio, se la voy a dar. De repente tiene otras derivaciones, pero me parece que ya hay una imputación directa. Me parece que ya hay un delito. Ir en el auto con un arma robada, ya está, ya es delincuente. Lo otro que me llama la atención es la declaración de Rubio, que hacía referencia a Fernanda. Bueno, si esto se comprobara que fuera así, vamos a tomar las medidas. Ya tenía que tomar las medidas. Está en un auto con un arma robada y con un narcotraficante, ya está. ¿Qué tienes que pensar a medida? Lo que pasa es que empieza a pesar la plata, está por ser vendido, tiene un contrato con el club, empieza a pensar otra cosa. Pero sí, lo iba a firmar. Se iba a renovar, pero no está renovado. Lo iba a firmar ahora. ¿Se va a renovar? Lo iba a firmar ahora, bueno, lo iba a firmar ahora. Pero ya tenía que, no tiene que decir si se comprueba, si ya está, si hay un delito. Ya hay un delito. No cabe la posibilidad que ser el tipo peor. Esté en un auto con uno que tiene antecedentes penales con narcotráfico y un arma con una arma robada robada en la falda. Ah, ¿no? ¿Lo tenía en la falda? Sí, lo tenía en la falda envuelto en un buzo y se puso nervioso cuando fue la policía. O sea que sabía en el buzo sí sabía ahora, perfectamente que estaba que estaba transportando un arma ilegal. Sabía perfectamente, porque si no, no se pone nervioso. Pero también a mí no me pasa nada. Bueno, pero lo que usted siente, a mí me pasa lo mismo. Pero como abogada entiendo que todo esto tiene que presentarse primero en fiscalía y después en juez para determinar, porque nosotros tenemos que ser garantistas. Pero está bien, pero yo lo que quiero es sacar separar la paja del trigo, porque primero ya hay un delito, después se podrá uno ir a ver, porque acá empezamos a ver... Nos faltan elementos. De la violencia pero una cosa es las malas juntas. No, pero no faltan elementos. Tenía una arma robada en un auto. No te falta ningún elemento. Pero voy a terminar una vez más. Se habla mucho de la violencia en el fútbol, que además la violencia, como dijo el doctor, la violencia encuentra en el fútbol un escenario para actuar, pero no es la violencia en el fútbol. La violencia en el fútbol es si te pegan una patada acá, eso es violencia en el fútbol. Esto otro es delincuencia, pura, lisa y llanamente delincuencia. Y hay aparentemente un futbolista, eso será otra cosa, colaborando con el escenario, que eso es parte de la investigación que se tendrá que hacer. Pero acá toda la vida hablamos de dirigentes que podían estar involucrados con las barras y no sé cuánto. Hablamos de barras bravas. Ahí vos preguntabas a los barras bravas si saben que hay delito. Hay barra brava, preso. Bueno, está Parentini, está Coco Parentini, está preso, barra brava, preso por delincuente, no por hincha de fútbol. O sea, están infiltrados las barras bravas, que habrá angelitos que van a hinchar por su equipo y forman parte, y el bombo y con la camiseta, y tienen toda la pasión. Y hay otros que se alimentan de todo eso para delinquir, para
desarrollar su trabajo delictivo. Y después, toda la vida hablamos de dirigente, hablamos de barras bravas y hablamos hasta de políticos. Sí. Hablamos hasta de políticos que estaban vinculados con las barras bravas. Nunca hablamos de futbolistas vinculados con la barra brava. Es la primera vez que aparece un indicio de que, mirá vos, hablamos, todo el mundo era responsable. No es hablar demasiado Los ya, futbolistas eran esto. los impolutos y mirá vos. ¿Y por qué no puede haber un futbolista si hay, como dije al principio, empresarios, productores, médicos, políticos que están vinculados a la delincuencia? ¿Por qué no puede haber un futbolista? ¿Por qué ese muchacho que estaba con otro que tiene antecedentes penales y estaban con un arma robada, o sea, que un arma no declarada, que es para cometer delito, porque si no, para que andar con un arma robada? ¿Y por qué no? ¿Por qué le iba a dar el arma a otro amigo? ¿O por qué no está haciendo uso él del arma para también cometer un delito? Son preguntas que me hago, pero me parece que lo primero es lo primero. Primero hay un delito. Hay un delito. No empecemos ahora a envolver esto con el fútbol y a empezar a buscarle vuelta, porque es parte de lo que dijiste vos, de que finalmente hay una justicia para unos y otra justicia para otros. Acá hay un responsable de un delito que es el jugador. Es responsable de un delito. Por lo pronto, Podrá tener un arma robada cuesta. Podrá tener otros delitos, pero hay uno que ya lo tiene. Y lo último que quiero decir es que esto fue posible y no es por politizar el tema, ni por traer, ni nada, pero es cierto, las cosas cuando son ciertas, esto fue posible a partir del artículo 24 de la Ley de Urgente Consideración, que es uno de los artículos que se pretenden derogar. Eso es prevención del delito, poder inspeccionar un auto, poder requisar un auto frente a una sospecha, como era esta, una persona nerviosa en el auto, poder requisarlo sin tener la presunción de un delito. Eso es artículo 24 de la LUC que se pretende derogar. Entonces, cuando hablamos de combatir el delito, una de las mejores cosas para combatir el delito y de las primeras es la prevención. Y esto es parte de la prevención. Y hay gente que lo quiere derogar. Eso es harina de otro costal, pero lo que es cierto, y esto es cierto. Bien, Vero. Pasado el aviso... No es un aviso, es real. ¿Es cierto o no es cierto? No, está bien. No es un aviso entonces, Está, es cierto. está perfecto, sí. Porque está bien. Yo creo que de todas maneras, eso que tú decís es una circunstancia. El tema es bastante más profundo. Y a mí me cuesta... Por eso lo dejé para lo último. Perfecto. A mí me cuesta no vincular este hecho, sobre todo si las declaraciones estas se ratifican, con lo que está pasando, por ejemplo, con estos 2 muertos en enero, el hincha de Nacional, que además estaba imputado por un delito de asesinato, de homicidio, a un hincha de Peñarol. Entonces, cuando se habla de, bueno, la justicia ha sido muy dura con estos temas, yo me pregunto qué hacía este hombre que finalmente fue asesinado y otro imputado más, que creo que también estuvo involucrado en el episodio, qué hacían en la feria de la Vía Blanca, cuando en realidad, bueno, el sentido común indica que deberían estar... bueno, usted tendrá la explicación, pero para el resto de los mortales, uno dice si esta persona está imputada por ese delito, ¿qué hacía allí? El homicidio de un joven que vestía una camiseta de Peñarol pocas horas después, un contexto donde se festejó un campeonato arengando dirigentes y jugadores, arengando Un cánticos. partido que siguió aún a pesar de los cánticos. No, y antes de eso, se festejó un campeonato todos abrazados, reivindicando víctimas de la hinchada. Entonces, yo no voy a ponerme a analizar aquí si esto surge en el fútbol o es en el fútbol que encuentra un campo fértil para desarrollarse, pero me parece que... Pero estás cuestionando a la justicia ante No, yo creo que son muchos, los actores involucrados que, bueno, que tienen que... La pandemia dio un respiro en muchas cosas, ¿no? La violencia en el fútbol dio un respiro, el tema de que los escenarios deportivos no tenían público, bueno, pero me parece que no alcanza con las medidas que se tomaron. Las medidas de las cámaras, las medidas bueno, la lista negra, no alcanza porque el escenario de la violencia vinculada, vamos a decirlo así, al fútbol, trasciende los escenarios deportivos. Esto que decíamos, estos 2 asesinatos fueron en una feria. Y entonces cuando usted decía, bueno, son distintos tipos de violencia, pero son violencia criminal, yo creo que debería haber una mirada específica sobre esta violencia. Porque si usted tiene a 2 personas que fueron imputadas por un delito de homicidio de un hincha y después van y se enfrentan, porque el resultado parece ser ese, no sé con qué grado de participación, pero bueno, hay 4 hinchas de Peñarol por el mismo episodio que también fueron heridos.
y no hay un seguimiento de estas personas, esa tarea de inteligencia de la que estamos hablando. ¿Esto fue inteligencia o fue un control de rutina? Y por eso la sorpresa O fue carambola, mirá lo decís. que agarramos acá, y tu videíto, foto, parte, todo lo más rápido posible, porque realmente no se esperaba este hecho, que es un hecho atípico. Y mi miedo, y se lo traslado a usted como abogado, es que esto quede en un delito, bueno, que puede ser catalogado Receptación. como menor, de receptación, de porte de arma sin permiso, y no se vaya a fondo, porque realmente creo que no se puede analizar este episodio aislado de todos estos hechos que se están dando. ¿Faúndez? A mí me gustaría hablar de otra duda, pero voy con esto primero, que es por qué estaban esos hinchas en la calle, ¿no? Sí. Pero después hacemos un compacto de eso. Pero hoy, este tema, entre hoy y mañana, va a terminar de la siguiente manera. Con un acuerdo, aceptando cierta responsabilidad por el arma, sin acuerdo y con una causa abierta para seguir o buscando un acuerdo o buscando más información o viendo si de acá se desprende una investigación profunda hacia otro lado, pero calculo yo que técnicamente no arrastraría en la investigación profunda el hecho evidente, como decía Marguerite, de que acá hoy pasó esto. Sí, por ahora serían estas personas y no vamos a hablar de la referencia Después, de la hinchada, ¿no? si esto abre en la ciencia policial, que es la que investiga la Fiscalía, no va a investigar la Fiscalía, investiga en el sentido orgánico, burocrático de recibir la información de campo de la policía. Sí. Y lo tercero, puede pasar algo de que no pase nada. No estoy diciendo que va a pasar eso, estoy diciendo las posibilidades que hay de lo que pase entre hoy y mañana. Si me preguntan a mí, estoy más cerca de que haya un acuerdo por el delito del arma y si ese acuerdo beneficia para que no tenga prisión efectiva este muchacho. Pregunta, ¿qué pena está prevista para tener un arma sin documentos? 18 meses de mínima, pero en una sentencia, ¿no? 18 meses de mínima, 3 años. Pero como el delito llega a los 3 años, admite un acuerdo. Admite el acuerdo. Que sea sin prisión. Y él no tiene antecedentes. Pero qué extraño ¿cuál sería el acuerdo que necesita el juez para...? Porque el arma estaba ahí en el auto, punto. ¿Qué necesita? ¿Que admita que el jugador que estaba en el auto? El juez no se mete en el acuerdo. Bueno, Fiscalía. Fiscalía hace el acuerdo con la defensa. Perfecto, y pero ahí ¿para se qué discute. necesitan confesión de qué si ya estaba el arma ahí? Por eso no tendría por qué haber pueden acuerdo. pasar muchas cosas en un acuerdo y más de este tipo, ¿no? Pero ¿se entiende lo que pregunto? Sí, Sí. O sea, Pero, no bueno, pero necesitas argumento la puede confesión haber. de nadie, No. en Pero hay este que caso, para caerle solo Claro, por pero- la tenencia o la recepción del arma En eso no, robada. en En eso no. Pero Si Hay que- querés averiguar El más, porqué ahí de puede las- ser otra ¿De cosa. quién era? Hay que determinar, porque en realidad esto nosotros lo sabemos de fuentes del procedimiento, pero acá el implicado del que estamos hablando no lo ha dicho. Si el Estado la tiene Fiscalía. interés en seguir con esto para adelante y averiguar Exacto. cosas, ¿a quién tiene primero en la lista para saber algo más? Entonces, lo fundo en la cárcel, ¿qué logro? El tipo se calle Claro. y listo. Aunque no tenga ninguna Y si información. hace un acuerdo, también se va a callar. bueno, capaz Puede. que Usted es acuerdo- penalista, ¿qué le capaz que diría? el acuerdo- Cállate la boca, no digas nada. ¿Qué le diría si fuera su cliente? Ah, pero yo tengo la foto de la tele y esas cosas. Yo lo que le diría es, tenías el arma, la llevaste, tenés miedo, estás amenazado, Claro. sos un jugador de fútbol, todo el mundo te manguea, te empujan, te piden camiseta, acoso, te pusieron una vez un cuchillo, estabas medio asustado y pediste un arma prestada para ir hasta ahí. Es que yo creo que acá... Y ahí vas hay- a llevar hay- en cualquier momento a legalizar, además. Es que acá creo que hay dos escenarios. O realmente esta persona actuó bajo alguna amenaza o en fin, o tiene una sensación de impunidad absoluta. Bueno, eso no lo Creo que descartes, esa, ¿no? creo que esa Eso no lo está descartes. directamente No, 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 involucrada eso a lo ese descartes. contexto Es que todo un punto decíamos eso que dice Vero. del mundo del fútbol. Mirá que hay Creo mucha- que no hay dice Vero. término medio. Hay mucha gente que se marea Sí, sí. con la fama y con la plata, ¿no?
Es todo un punto. Y un detalle Sí, de... ojo, justo, perdón que interrumpa, leí hace nada un mensaje de alguien que me escribía y me decía, no es justo hablar de los jugadores de fútbol y relacionándolo a este punto en concreto o a lo que acaba de decir yo no hablo de los, Paundo, hablo de que de la este. plata puede confundir, Algunos, marear. algunos. Hay Hablo de este. existen Algunos sí. forlanes Ujú. y existen mareados. No, yo no estoy hablando O del sea, mundo, o sea, de todos los jugadores ni de todos los dirigentes. Estoy hablando de este caso concreto, que me parece que no hay un término medio. ¿Cuáles serían las razones por las cuales tú viajás con un arma en la falda rumbo a un clásico? No, sí, por eso... Y Pero otra ve- cosa, sí, No, no discúlpame encuentro- si me permite, porque si no, en el consciente colectivo queda como que hay joda y salen, y como son de Nacional, salieron antes y tienen penas de 18 a 23 años, y por qué eso. estaban en la Está bueno calle. que lo explique. Acá no hubo nada raro. ¿Qué pasó? Justo cambia el código. El código nuevo dice que las personas que estén con prisión preventiva, como ellos, los del caso de Santa Lucía, si ya llevan más de la mitad del mínimo para el delito, no de lo que vino después la condena, sino del mínimo de ese delito, que en ese momento el homicidio tenía un mínimo de 20 meses. Esta gente llevaba 2 años de prisión preventiva, tienen que ser liberados. Así decía el CPP nuevo, y no importaba que fueras procesado con el viejo, porque como es una norma procesal más benigna, se te aplica retroactivamente. Las que no son benignas no se aplican retroactivamente. Pero bueno, entonces, ¿qué pasó? Cuando entra en vigencia el código, una defensora o un defensor, discúlpeme, no me acuerdo, y creo que era de oficio o privado, pero presenta sobre su cliente el pedido de libertad provisional, dado que cumplía con esa estadía carcelaria como superada para autorizar, y era obligatorio dejarlo salir porque lo mandaba la ley. Y así salieron. Que me digas, bueno, ¿qué pasó? ¿Cómo ahora? Entonces, ¿qué pasa? Hubo todo un trastorno en el sistema penal. Un trastorno procesal y un trastorno penal. Entonces, vos tenías 2 opciones. O borrabas todas las garantías o lo que fuere del nuevo código, o aumentabas las penas de manera tal que los mínimos no permitiesen en delitos graves tener beneficios como que te vayas para tu casa si pasaste 2 años y no se pudo llegar a una condena. Porque hoy por hoy, en un juicio, puede pasar 2, 3 años sin llegar a una condena firme. Entonces, se empezó a reestructurar el Código Procesal y un poco los delitos del Código Penal. Pero toda la vida, uno de los grandes problemas del sistema carcelario uruguayo era más del 50% estaban hace más de 2 años sin una sentencia, sin Llegó condena. a haber Claro, pero estaban un presos. 90% de presos sin condena. Claro, bueno, y violábamos así hasta el famoso pacto de Costa Rica, ¿no? Sí, bueno, todavía se está violando en algunos aspectos. Bien. Pero me importa, porque a veces la gente dice entra por una puerta, sale por otra. Una cosa es que no lleguen a ningún lado. Después cuando entran, hoy por hoy entran sabiendo por lo menos cuánto van a estar. Y eso para mí es positivo. O sea, yo estoy en contra de la utilización que me parece a mí desmedida de la cárcel. Pero por lo menos ahora, salvo algunos casos, en un plazo, se trata que en un plazo razonable que sepas cuánto te vas a quedar. Y si firmás el famoso acuerdo, ya sabés cuánto vas a ir preso. La última pregunta que va para el que quiera opinar, en realidad, ¿no? Además del invitado. Y es muy probable que se esté investigando y simplemente no estemos al tanto como corresponde, ¿no? Pero tantas veces se ha hecho referencia a la vinculación de los clubes con las barras, desde lo más negativo de esta fraternidad, ¿no? Acá no tienen nada que decir dirigentes y clubes deportivos. Alcanza con que desde Peñarol el dirigente diga que no hay cabida para una persona como este jugador. ¿Alcanza con eso? ¿O estamos esperando mucho más? No, yo creo que todos estamos esperando mucho más. Lo que pasa es que esto recién inicia. No. O sea,
A partir de Bueno, este a caso, partir pero de ¿hace este cuánto caso- viene la Bueno, historia? pero a partir de... Hasta ahora nadie ha dicho nada y nadie ha hecho nada. Entonces, por lo pronto, vamos a decir de ahora para adelante. Yo a lo que No, voy es... se ha hecho, Fernanda. No, Hay no, un fiscal no, que tuvo que ¿cómo no se ha actuar de hecho nada? oficio. Bueno, perdón. Sí, no es que no se ha hecho nada. Digo sobre los clubes. ¿Cuánto tiempo estuvimos discutiendo? Hablo de lo que me está preguntando Victoria de la reacción de los clubes. Que me dice, bueno, sigue pasando, sí, bueno. Para atrás yo no te puedo decir retroactivamente lo que ha pasado. Te quiero decir lo que quiero que pase de ahora en más. El hecho es muy reciente, fue ayer. Yo entiendo que no hay que entorpecer la justicia y obviamente esto tiene que ser parte de una política pública que yo entiendo que los clubes tienen mucho que ver y que tienen que estar en la mesa sentados. Pero digo, vamos a esperar a mañana, pasado mañana. Dejemos que la justicia actúe, vamos a aclarar pero mi un poco pregunta, viste, que trasciende qué es lo que- este yo caso, creo que ¿no? tu pregunta Trasciende pero el caso. Los siempre clubes necesitan y los un dirigentes puntapié. tienen que hacer. Y yendo a la pregunta y lo que formulaba Juan con respecto a la realidad argentina, hay una experiencia en Argentina que podría ser perfectamente trasladable a nuestro país, tenemos mucho en común en ese aspecto, que los dirigentes de los clubes crearon, digamos, con las barras bravas, una suerte de equipo, digamos, de fuerza para dirimir conflictos internos y se les terminó yendo de las manos. Y después que se les fue de las manos, se transformaron en organizaciones, verdaderas organizaciones criminales, en los que ellos se vieron involucrados. Porque al principio lo creaban, bueno, vamos a llevarlos y le vamos a pagar los pasajes pero eso para que también. vayan a alentar. Sí. Después ya le vamos a dar plata. Tenés buena liga con el dirigente de tal barra, dale entradas, mantenerlo contento y así venían funcionando, pero también acá. Pero eso sería lo mínimo. Claro, y acá llegaron a contratar En un episodio a tipo referentes Heidi, de ¿no? la hinchada. Bueno, Coincido por eso con- pregunto. Entonces, Yo coincido con Pepe que eso fue así anterior. Las barras empezaron a existir por la década del 70, esta barra 70, un poco más adelante todavía. No son de toda la vida las barras en el fútbol. Y durante mucho tiempo, y en muchos países, no solo acá, funcionan en connivencia con las directivas. Se organizan, son las que mantienen el control para que las cosas no pasen, con los jefes de las barras bravas. Hay un sistema que funciona. Lo que pasa es que acá, a mí me parece que como en toda la sociedad, permeó la droga, el narcotráfico y la delincuencia. Lo que hablábamos hoy, de que el fútbol es un escenario. Tomaron esas barras, las tomaron el control, el poder. A nadie le podría sorprender si esto no termina siendo una orden para matar a un hincha de otro equipo en el estadio, partida desde el propio penal. Ya pasó esto. bueno, Ya hubo una está la asesina- amenaza de represalia. Pero ya desde la hubo cárcel, o sea, amenaza de represalia y ya hubo órdenes de matar desde el penal. O sea, esto que yo digo, en principio el jugador ya es responsable de un delito, pero quién sabe si este jugador no fue utilizado para ingresar un arma con la impunidad que le puede dar el ser jugador de fútbol, que no le da, de hecho no le da. Está enterando que no le da, Pero para entrar al fútbol. O sea, acá hay un delito que es el del jugador. Ahora, esto puede ser parte de una cosa mucho más grande. Y yo no digo, y creo como a Pepe, que a los dirigentes del fútbol se le escapó la cosa de las manos. No es como dice Fernanda, que no han hecho nada. No, yo aclaré. Está, por No estaba eso, está diciendo bien. de eso. Está bien. No es que Creo, yo creo diga que hicieron mucha cosa. Creo que hay como 2.000 hinchas que no pueden entrar a los estadios. Creo que se cortó el que te regalo la entrada. Viste y que te entrar al canta el estadio al Pero a final ver, Fernando, es solo cuando una vos parte tuviste de años, toda la cuando estructura estuviste años que apañando, ya permite sea la por- delincuencia en el fútbol, ¿no? Cuando estuviste años apañando a los barra brava, delincuentes, ya sea por miedo, por amenazas, porque se te fue de las manos, por complicidad, por lo que quieras, eso no se corta de un día para el otro No. poniendo 2 cámaras en el estadio y haciendo una lista negra. No se Bien, corta. el trabajo reflexión tiene que final seguir. No se de corta de un día para el nuestro otro, ¿no? invitado, por favor. Entonces, perdón, ¿cabe alguna reflexión final, Faúndez? No, básicamente hay que trabajar en el tema. Pero hay una cosa que hay que tener claro. La pasión, hay futboleros o basquetboleros que la pasión la manifestamos a veces en un grito, en un insulto. Ah, ¿cómo haces eso? Tarado, no sé qué, no sé cuánto. Y eso es bastante desprolijo, pero está dentro de la pasión. Todo lo demás es por plata. Bien. Muchísimas gracias, doctor nada. Faúndez, por habernos acompañado. Por favor, un placer. Hacemos una pausa y ya volvemos.